La evolución de la inteligencia artificial. Pasado, presente y futuro. ¿Sabíais que la inteligencia artificial ya está cambiando nuestra forma de vivir, trabajar y conectar con el mundo? Desde pedirle a Siri que ponga vuestra canción favorita, hasta los algoritmos que os recomiendan vídeos online, la IA ya está entre nosotros. Desde sus humildes comienzos como una idea futurista hasta convertirse en una herramienta esencial en nuestras vidas, la IA ha recorrido un largo camino. Vamos a explorar su historia, desde las primeras ideas hasta los logros más chulos. Analizaremos los desafíos a los que se enfrenta y, lo más importante, qué podemos esperar en el futuro. La inteligencia artificial como concepto no es algo nuevo precisamente. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con la idea de crear seres con inteligencia propia, capaces de realizar tareas y tomar decisiones por sí mismos. Si viajamos en el tiempo hasta la antigua Grecia, encontramos mitos sobre autómatas como Talos, un gigante de bronce que protegía la isla de Creta. Este ser mitológico es uno de los primeros ejemplos de la fascinación humana por la creación de vida artificial. Estas historias nos dicen que la humanidad siempre ha soñado con crear seres artificiales con inteligencia propia. Desde los autómatas de la antigüedad hasta los relatos de la Edad Media, la idea de máquinas pensantes ha sido una constante en nuestra imaginación, y no solo en la mitología, también en la ciencia. A lo largo de la historia, muchos científicos y pensadores han explorado la posibilidad de crear máquinas inteligentes. Figuras como Leonardo da Vinci, un auténtico genio adelantado a su tiempo, imaginó máquinas voladoras y robots humanoides siglos antes de que fueran reales. Sus bocetos y diseños son testimonio de su visión futurista y su capacidad para soñar con lo imposible. Pero fue en el siglo XX, con el desarrollo de los ordenadores, cuando la inteligencia artificial pasó de ser un sueño a una posibilidad real. Las primeras computadoras, aunque primitivas comparadas con las de hoy, abrieron la puerta a nuevas posibilidades. En la década de 1950, un matemático brillante llamado Alan Turing, considerado el padre de la informática moderna, se hizo una pregunta fundamental: ¿pueden pensar las máquinas? Esta pregunta no solo desafió las ideas existentes, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta pregunta, aparentemente sencilla, revolucionó el mundo científico. Provocó debates y discusiones que llevaron a avances significativos en el campo de la computación y la inteligencia artificial. Turing propuso una prueba, que hoy conocemos como el test de Turing, para determinar si una máquina podía comportarse de forma inteligente, igual que un ser humano. Esta prueba se convirtió en un hito en la historia de la inteligencia artificial. En 1956, se celebró una conferencia en Dartmouth College, que marcaría un antes y un después en la historia de la IA. Este evento reunió a los principales científicos y pensadores de la época para discutir y explorar las posibilidades de la inteligencia artificial. Fue allí donde se le dio nombre a la inteligencia artificial y se establecieron las bases de esta nueva disciplina. Desde entonces, la IA ha evolucionado de manera impresionante, transformando nuestra forma de vivir y trabajar. Después de la conferencia de Dartmouth, las décadas de 1960 y 1970 fueron una época de muchísima actividad para la IA. Fue un periodo de gran entusiasmo y expectativas, donde los científicos creían que estaban al borde de crear máquinas verdaderamente inteligentes. Los investigadores, usando los primeros ordenadores, se pusieron manos a la obra para crear programas que imitaran la inteligencia humana. Estos pioneros de la IA trabajaban incansablemente, experimentando con diferentes algoritmos y técnicas para enseñar a las máquinas a pensar y aprender. Uno de los ejemplos más famosos fue ELIZA, un programa creado en el MIT que simulaba una conversación con un psicoterapeuta. ELIZA fue un hito importante porque demostró que las computadoras podían interactuar con los humanos de una manera que parecía casi natural. Aunque ELIZA usaba trucos sencillos, como identificar palabras clave y hacer preguntas, sorprendió a muchos por su capacidad para mantener conversaciones aparentemente coherentes.
Este programa abrió la puerta a nuevas posibilidades y generó un gran interés en el desarrollo de chatbots y sistemas de procesamiento de lenguaje natural. En la década de 1980 aparecieron los sistemas expertos, programas diseñados para tomar decisiones complejas en campos específicos, como la medicina o las finanzas. Estos sistemas eran capaces de analizar grandes cantidades de datos y proporcionar recomendaciones basadas en reglas predefinidas. Estos sistemas, alimentados con un montón de datos y reglas lógicas, demostraron un gran potencial en áreas que requerían un conocimiento muy especializado. Los sistemas expertos fueron utilizados en diagnósticos médicos, análisis financieros y otros campos donde la precisión y la rapidez eran cruciales. Sin embargo, a pesar de los avances, la IA también se topó con sus primeros obstáculos. Los investigadores se dieron cuenta de que las expectativas iniciales eran demasiado optimistas y que había muchos desafíos técnicos por superar. La falta de datos, la capacidad limitada de procesamiento de los ordenadores de la época y lo difícil que era resolver los problemas frenaron el progreso de la IA. Los sistemas de la época no podían manejar la complejidad de las tareas que se les asignaban, lo que llevó a una desaceleración en el desarrollo. Este periodo de desilusión se conoce como el invierno de la IA. Fue una época en la que las expectativas no se cumplieron, y la comunidad científica comenzó a perder la fe en la viabilidad de la inteligencia artificial. La financiación disminuyó, el interés del público se desvaneció y muchos investigadores abandonaron el campo buscando áreas más prometedoras. Los laboratorios de IA se vaciaron y los proyectos fueron cancelados o puestos en espera. Pero la llama de la IA nunca se apagó del todo. Algunos científicos persistieron, convencidos de que la inteligencia artificial tenía un futuro brillante. Continuaron trabajando en silencio, sentando las bases para los avances que vendrían en las décadas siguientes. Capítulo 3. El renacimiento de la IA. La era del aprendizaje automático. A finales del siglo XX, el panorama tecnológico cambió radicalmente, sentando las bases para el regreso triunfal de la IA. Tres factores clave impulsaron este cambio. Los ordenadores se volvieron mucho más potentes. Internet trajo consigo muchísimos datos y se desarrollaron algoritmos de aprendizaje automático más sofisticados. Los ordenadores, que antes ocupaban habitaciones enteras, se volvieron más pequeños y potentes, capaces de hacer cálculos complejos a velocidades increíbles. Esta mayor capacidad de procesamiento permitió a los investigadores abordar problemas más complejos y entrenar modelos de IA con conjuntos de datos mucho más grandes. Al mismo tiempo, Internet se convirtió en una fuente inagotable de información, generando una cantidad enorme de datos sobre prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Y aquí es donde entra en juego el aprendizaje automático, una rama de la IA que permite a las máquinas aprender a partir de datos sin necesidad de programarlas explícitamente. En 1997, el mundo fue testigo de un hito en la historia de la IA cuando Deep Blue, una supercomputadora desarrollada por IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Capítulo 4. La IA en nuestras vidas. Del entretenimiento a la medicina. Vivimos en la era de la información, una era impulsada por la inteligencia artificial. Aunque no siempre seamos conscientes de ello, la IA está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. ¿Os acordáis de la última vez que os enganchasteis a una serie en Netflix? Pues bien, detrás de esas recomendaciones personalizadas se encuentran algoritmos de IA que analizan vuestras preferencias y os sugieren contenido que podría gustaros. Lo mismo ocurre con las redes sociales, donde la IA selecciona las publicaciones que aparecen en vuestro muro y os conecta con personas que comparten vuestros intereses. Pero la influencia de la IA va mucho más allá del entretenimiento. En el campo de la medicina, la IA está revolucionando el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar imágenes médicas con una precisión que a veces supera a la de los médicos, permitiendo detectar enfermedades como el cáncer de forma temprana y aumentando las posibilidades de éxito en los tratamientos. En el ámbito de la educación, la IA está abriendo un mundo de posibilidades para personalizar el aprendizaje. Capítulo 5. El futuro de la IA. Entre la esperanza y la incertidumbre. Al mirar hacia el futuro de la IA,
Nos encontramos en una especie de cruce de caminos entre la esperanza y la incertidumbre. Este cruce de caminos no es solo una metáfora, sino una realidad tangible que afecta a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Por un lado, la IA tiene el potencial de resolver algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad, desde encontrar la cura de enfermedades hasta luchar contra el cambio climático. La tecnología de IA en el campo de la salud, por ejemplo, podría revolucionar la forma en que diagnosticamos y tratamos enfermedades, haciendo que los tratamientos sean más precisos y personalizados. Imaginad un futuro donde la IA nos ayude a desarrollar fuentes de energía limpia e ilimitada, donde los robots hagan trabajos peligrosos o repetitivos, dejando que los humanos puedan perseguir sus sueños y desarrollar su creatividad. En este futuro, la colaboración entre humanos y máquinas podría llevarnos a niveles de innovación y productividad nunca antes vistos. La IA también podría revolucionar la exploración espacial, permitiéndonos enviar misiones a lugares lejanos del cosmos y comprender mejor el universo. Con la ayuda de la IA, podríamos descubrir nuevos planetas habitables y expandir nuestro conocimiento sobre la vida más allá de la Tierra. Sin embargo, el desarrollo de la IA también plantea importantes desafíos éticos y sociales. La cuestión de la privacidad, la seguridad y la equidad son solo algunas de las preocupaciones que debemos abordar. ¿Qué pasará con el impacto de la automatización en el mercado laboral? La posibilidad de que millones de empleos sean reemplazados por máquinas es una preocupación real y urgente. ¿Cómo podemos garantizar que la IA se utilice de forma ética y responsable? Es crucial que desarrollemos marcos éticos robustos y políticas que aseguren que la IA beneficie a todos y no solo a unos pocos. Es fundamental establecer normas éticas y leyes que guíen el desarrollo y el uso de esta tecnología, garantizando que se utilice para el bien común y no para aumentar las desigualdades o poner en peligro a la humanidad. Solo así podremos navegar entre la esperanza y la incertidumbre, construyendo un futuro donde la IA sea una fuerza para el bien. La inteligencia artificial ya no es un sueño lejano. Es una realidad que está transformando nuestro mundo a una velocidad increíble. Desde la medicina hasta el entretenimiento, la IA está presente en cada vez más aspectos de nuestras vidas, y su influencia solo va a aumentar en las próximas décadas. Pero el futuro de la IA no está escrito en piedra. Depende de nosotros, como sociedad, decidir cómo queremos utilizar esta herramienta tan potente. Contadnos en los comentarios, ¿qué opináis del futuro de la IA? ¿Os entusiasma o os preocupa? Y si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal para explorar más temas fascinantes como este.